Por más que traté de acordarme de prender el micrófono antes de subir, siempre me pasa lo mismo. Se me olvidó prender. Así que qué bueno estar con ustedes en la mañana de hoy. Es una bendición para mí. Realmente es un honor y un privilegio poder estar y compartir con ustedes la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Y específicamente también me siento honrado, bendecido y fue un privilegio haber compartido con estos hombres de Dios que ustedes vieron en la mañana de hoy, durante el viernes por la noche y el sábado, durante prácticamente todo el sábado, que se atrevieron a llegar el viernes con la lluvia y con el frío, en vez de estar en la casa con un buen pozole calientito, ¿no? Llegaron y entonces estuvieron con nosotros para hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón por los pasados 10 años. Y me ha llevado por diferentes lugares, diferentes sitios, llevando el tema de la paternidad bíblica. Un tema que no se habla, pero que es necesario. Un tema que es un tabú para muchos, pero que es sumamente necesario que lo hablemos, y lo hablemos en la iglesia, paternidad bíblica. Pudimos compartir y realmente nos quedamos cortos. No pudimos cubrir todos los temas, el cual en cierta medida para mí pues me fue triste porque no pudimos cubrir todos los temas, pero por el otro lado me alegra porque así me vuelven a invitar y vuelvo a estar con ustedes en un futuro cercano, ¿no? Así que, y cuando hablamos de paternidad, y quiero solamente hacer mención de esto porque yo creo que es sumamente importante y quiero que ustedes lo tengan en su mente, en su corazón. Un autor que ha hablado sobre la paternidad por muchos años dice que la ausencia de paternidad es la tendencia demográfica, la ausencia del padre, del papá, es la tendencia demográfica más dañina de esta generación. ¿Están escuchando? La ausencia del papá es la tendencia más dañina de esta generación. Es la principal causa de la decadencia del bienestar infantil en nuestra sociedad. Muchos indican que gran parte de los problemas sociales que nosotros estamos viviendo hoy día y que hemos vivido por muchos años vienen como resultado de la ausencia del padre en el hogar. No solamente la ausencia física, pero la ausencia espiritual, la ausencia emocional. Pero hay algo más que este caballero dice. Y él dice que la ausencia más importante que nuestra sociedad debe enfrentar no es solamente la ausencia de los padres, sino la ausencia de nuestra creencia en la paternidad. La ausencia de creer en la paternidad y que la paternidad del padre es importante en el núcleo de la familia. Es un mensaje que he estado llevando, como le dije anteriormente, por los pasados 10 años, desde Cuba, Madrid, Puerto Rico, Panamá, Colombia, en diferentes países. Y hay un temor de que la paternidad, el concepto de paternidad, el concepto de padre, sea un concepto que eventualmente se elimine. Pase a ser una especie de extinción, que se extinga, que ya no estemos. Y realmente eso a mí me preocupa y me preocupa cómo como iglesia nosotros podemos reaccionar. En peligro de extinción. Como en peligro de extinción hay animales y hay muchas cosas. Como en peligro de extinción han surgido otros elementos que en medio nuestro estuvieron por muchos años y la tecnología hoy en día lo ha quitado. La tecnología ha avanzado tanto que había varios elementos, varias cosas en nuestra vida diaria que ya prácticamente se han eliminado. Y hay una de ellas que la cual yo crecí, me crié y disfruté muchísimo, y era el llamado arte de escribir cartas. ¿Se acuerdan ustedes lo que son contemporáneos míos? Los jovencitos, ¿no? Los jóvenes como yo. Tengo que decirlo porque si no lo digo, pues nadie me lo va a decir. Los jóvenes como yo que nos acordábamos de sentarnos y tomar 3 o 4 hojas de papel para escribir una carta a alguien que estaba en un lugar lejano. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? ¿Sí? Y ese arte, solamente tan poquitos. Es una generación moderna la que tenemos acá, de los textos y de Facebook y de los correos electrónicos.
ese arte de escribir cartas, de tomar no solamente las hojas de papel, pero sentarse conllevaba una serie de elementos claves. Primeramente, llevaba el poder escribir de una forma legible. El poder escribir de manera tal que cada letra, cada palabra se pudiera entender. Y algunos desarrollaron un arte específico para poder eso, pero también tenía que tener la capacidad de hacerse entender sin que el destinatario, la persona que iba a recibir la carta, tuviera que pasar tanto esfuerzo para entender lo que se estaba tratando de escribir. Que tuviese una gramática y una sintaxis que fuese aceptable. Y hoy en día vemos que la gramática ha desaparecido en medio nuestro, ¿no? Y que también tuviese una paciencia para ir construyendo un mensaje que debía satisfacer tanto a la persona que escribía la carta como a la persona que iba a recibir la carta. Todos estos elementos estaban. Hoy en día solamente nos dedicamos a enviar textos, mensajes de texto, ya sea por WhatsApp o por texto, y hemos vuelto a los tiempos de antes de los cavernícolas con los emojis. Ahora escribimos con emojis. Avanzamos y retrocedemos. Nos preocupamos por la guerra nuclear y lo que nos falta es volver a pelear con piedras y palos. Pero este arte estaba, y no sé cuántos de ustedes se acuerdan cómo se comenzaba una carta. ¿Se acuerdan lo que escribían cartas? Por lo general comenzaba diciendo de la siguiente manera: mi querida Gertrudis, te escribo estas cortas líneas, y después de 5 páginas seguían escribiendo, ¿no? Para dejarte saber que acá, en el barrio de los aburridos, no ha sucedido prácticamente nada. Solamente que una niña llamada Ligia Elena se fue con un trompetista de la ciudad. Y ahora todas las jovencitas quieren buscar a su trompetista también. Quería enviarte $100, pero se me olvidó y eché ya la carta por correo. Algo así era, ¿no? Y ese arte se ha perdido. Se ha perdido mucho en medio nuestro. La Biblia contiene unas cartas preciosas. Y la Biblia contiene unas cartas escritas de esta manera. Unas cartas donde el autor tomó su tiempo para escribirlas y utilizarlas con palabras que su mensaje fuese fácil de llegar y de ser recibido por aquel a quien esa carta iba destinada. Quiero compartir con ustedes una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y es una carta que prácticamente es una página en la Biblia y muchas veces la pasamos inclusive por alto. Y para algunos de nosotros que nos damos la tarea de todos los años de leer la Biblia en un solo año, cuando llegamos a esa carta decimos, sí, esta la puedo leer hoy. Y no pasar tanto tiempo leyendo Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿no? Sino que ponemos esa carta de un solo capítulo. Y quiero que por favor abramos nuestra Biblia. Si usted trajo su Biblia impresa, bien. Y si trajo su Biblia electrónica, también. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Filemón. Y mientras van buscando y luego me van diciendo amén, tengo que por obligación, porque si no, no llego a casa con sanidad esta noche, darle un mensaje y un saludo de parte de mi amada novia de 45 años, que llevamos conviviendo juntos en matrimonio. Por 45 años mi esposa Ernie, y también darle un saludo de mis hijas Amy y Wendy y de mis amados nietos Coral del Mar y Joel Javier. Aquí donde usted me ve tan jovencito, ya yo tengo 2 nietos, una nieta de 15 y un nieto que me cumple 12 años.
Y la nieta mía y mi nieto son los más preciosos, los más hermosos, los más lindos, los más inteligentes, los más adorables. Son los más de lo más de lo más que hay sobre la faz de la tierra. Nadie que tenga nietos aquí tiene nietos como los míos. Es mi orgullo. Pero volviendo nuevamente a la carta, y la vamos a leer rapidito. Voy a seleccionar solamente unos pasajes, unas partes de la carta para no tener que leerla completa, porque cuando llegué me dijeron que solamente tengo 28 minutos. 28 minutos es la introducción del mensaje, ¿no? Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Dice la carta de la siguiente manera. ¿Ya la tienen? Sí, amén. Dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, le escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Y continúa diciendo: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que ponga en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Hasta aquí Pablo lo que está haciendo es preparando el corazón de Filemón, porque va a enviarle un mensaje. Por eso es que yo decía que es la importancia de escribir cartas, de utilizar una buena gramática, de desarrollar la temática bien para ir preparando al receptor de la carta en cuanto al mensaje principal de la misiva o de la carta. Y continúa diciendo: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Y aquí viene. Aquí viene el cartazo, ¿no? Aquí viene el asunto. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Pero por amor, prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto, Filemón, como una petición mía de Pablo. Y aquí va a apelar a emociones. Y Pablo le dice: un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Escucha, Pablo, escucha, Filemón, ¿quién te está escribiendo? Es un hombre ya viejo y que está preso, que te va a pedir este favor. Y continúa diciéndole: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va a mi propio corazón. Quiero que en este momento vamos a detenernos, porque Pablo está utilizando un juego de palabras que son claves para entender el mensaje de Pablo. Y es que la palabra, el nombre Onésimo, significa alguien que es útil, alguien que sirve a los demás, alguien que es de utilidad. Y aquí Pablo está diciendo: Onésimo no fue de mucha ayuda, no fue útil, pero ahora sí lo es. Tiene un juego de palabras con el nombre de Onésimo. Y en los versículos 17 al 18 continúa diciendo: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibieras a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí, Filemón. Si este hombre te debe algo, yo lo pago. Cóbramelo a mí. Y yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo voy a pagar. Yo te lo pagaré. Y como decimos en Puerto Rico en buen español, and by the way, no voy a mencionar que tú me debes hasta tu propia alma. Wow. Pablo realmente sella esa carta con esa expresión. Mire, cuando miramos el contexto de la carta
de Pablo a Filemón. Escribe Pablo, apóstol de Jesucristo. Y Pablo escribe desde la cárcel. Debemos de entender ese concepto de que Pablo está escribiendo desde la cárcel, está siendo custodiado por soldados romanos en Roma. Es ahí donde él también escribe la carta a los colosenses, a los filipenses y a los efesios, escribe esta carta. Y Pablo le escribe a una persona, aunque menciona varios, el destinatario principal se llama Filemón, un hombre de negocio. Se pensaba que era un gentil, un hombre que tenía varios negocios, pero que también fue un colaborador de Pablo y de Timoteo, y tenía un sinnúmero de esclavos bajo su propiedad, en su casa. Y se pensaba que él residía en Colosas, donde Pablo luego escribió la carta a los colosenses. Era obvio al ver la carta que había una buena relación cercana entre Pablo y Filemón. De lo contrario, no lo hubiese escrito de la manera que él escribió. Y hay un tema principal. Y el tema principal es un hombre que se llama Onésimo. El enfoque está en ese hombre. Y Onésimo era un esclavo de Filemón. Le pertenecía a Filemón. Y la tradición nos dice, y escuchen bien porque luego vamos a aclarar esto un poco más. La tradición nos dice que este hombre llamado Onésimo le había robado a Filemón. Le había fallado a Filemón y se había escapado. Se había huido o estaba, como decimos en Puerto Rico, en la de huir, irse. Y termina en Roma. Y es allí en Roma donde conoce a Pablo. Y es allí donde Pablo lo recoge y lo acepta. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, porque muchas veces yo me he encontrado con que utilizan este pasaje y esta carta para hablar sobre la esclavitud y que la Biblia acepta la esclavitud o aceptó la esclavitud. Eso no es lo correcto. Hay que entender que en este tiempo, en cuando se escribe esta carta, que se piensa que fue en los años 61 o 63 después de Jesucristo, la esclavitud, los esclavos era algo normal dentro de ese tiempo. No solamente durante el Imperio Romano, pero antes del Imperio Romano. Se piensa que para los tiempos de Jesucristo, en Roma había más de 1 millón de esclavos. Y estos esclavos tenían una serie de características, y para poder abundar un poquito más y avanzar, la ley romana daba a los amos, a los dueños de estos esclavos, completo poder sobre la vida y la muerte de ellos, de los esclavos. ¿Me están siguiendo? Filemón tenía poder absoluto sobre la vida o la muerte de Onésimo. Y cualquier ciudadano libre, cualquier ciudadano romano que se encontraba un esclavo prófugo, podía hacerse cargo de él y de negociarlo con su dueño. Qué interesante, ¿no? Pablo se encuentra con Onésimo. Por lo tanto, Pablo, siendo un ciudadano romano, podía hacerse cargo de él, adueñarse de él y decir, ahora yo lo voy a negociar con el dueño de él. Como si fuese un vehículo, como si fuese una propiedad, porque así era que se veía. Pero lo más interesante es que los esclavos que escapaban y eran capturados por sus dueños eran encarcelados o los dejaban morir, como una lección para aquellos que fuesen a otros esclavos que quisieran hacer lo mismo. Por lo tanto, vemos que Onésimo estaba metido en tremendo lío. Estaba metido, como decimos en Puerto Rico, en tremendo paquete, ¿no? Y lo que le esperaba era una bronca si llegaba de nuevo a donde su dueño. Por lo tanto, vemos que Onésimo estaba pensando, si yo regreso, me esperan 2 cosas. O voy a la cárcel, o qué más, o pierdo la vida. Pero Pablo ahora es el dueño, en cierta medida, de este hombre. Y nos dice la Escritura
que Pablo asume la responsabilidad de Onésimo y lo recoge, pero no lo recoge como un esclavo, sino que lo acepta como un hijo y se convierte en su padre espiritual. Increíble, ¿no? Lo que Pablo está haciendo en este momento. Pablo está expresando en esta carta una serie de emociones y de sentimientos hacia Filemón, indicándole cuál es mi relación con este hombre que es esclavo tuyo, que se llama Onésimo, al cual ahora es mi hijo, al cual yo he aceptado como mi hijo. Mire, sabemos que Pablo no era casado. La Biblia lo dice así. Y sabemos que Pablo no tenía hijos. ¿De dónde entonces Pablo tiene este sentimiento de unas emociones, de una responsabilidad paternal para con alguien? ¿De dónde sale esto? De aceptar una responsabilidad paternal para alguien que cometió un error, para alguien que cometió una ofensa. Y nosotros a través de esto podemos ver lo siguiente. Pablo se encontraba ante un dilema, no solamente como amigo de Filemón, pero Pablo se encontraba ante el dilema como un padre. ¿Qué yo voy a hacer con mi hijo ahora? Si lo entrego, dos cosas van a suceder. Me encarcelan a mi hijo o matan a mi hijo. Pablo sabía bien en la posición en que iba a poner a Filemón. Filemón era un hombre de Dios. Tenía una iglesia que se reunía en su casa, dice la palabra de Dios. Tenía más esclavos también. Por lo tanto, Pablo sabe de antemano de que si envía a Onésimo a manos de Filemón y Filemón lo encarcela o Filemón lo mata, no cumple con su llamado como cristiano, como creyente. Está haciendo todo lo contrario de lo que dice la palabra. Pero si perdona a Onésimo, está enviando un mensaje a otros esclavos para decir, ustedes pueden hacer lo mismo. En términos legales, lo que está diciendo es, está sentando un precedente de que si usted lo va a aceptar y lo recoge, otros esclavos van a hacer lo mismo. Y no vas a poder actuar contra ellos. Pero si lo matas o lo encarcelas, estás yéndote en contra de la palabra de Dios, estás yendo en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, ¿quién escribe? ¿Quién escribe? Pablo. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este Pablo? ¿Se acuerdan de él en Hechos, en el libro de Hechos? Fue el que estuvo allí frente a Esteban cuando martirizaron a Esteban. Fue el que pidió cartas para perseguir a la iglesia. Fue aquel que fue también a eliminar a los cristianos. Era un hombre de mano dura que atacaba a la iglesia. Y algo sucedió que transformó a Pablo por completo, que ahora aquel que castigaba y quería matar, ahora es quien otorga misericordia y es quien otorga gracia. Es aquel que asume una posición o una función de padre para otorgar amor para una persona que no es su hijo biológico. Y Pablo bien claramente le dice a Onésimo, mira, ¿sabes qué? Perdón, a Filemón, este hombre que se llama Onésimo, que antes no era útil, ahora nos es útil. Ahora lo es. Y es que Pablo le dedicó tiempo a Onésimo y le dedicó tiempo a discipular a Onésimo. Algo que nosotros debemos de considerar en nuestra responsabilidad como iglesia. Algo que nosotros los hombres, los varones, y estoy hablando específicamente a los hombres de esta iglesia, en la mañana de hoy debemos de considerar como nuestro llamado también paternal
dentro de la iglesia, de discipular a aquellos que necesitan ser discipulados, de ser mentores y ejemplos para aquellos que necesitan tener un mentor y un ejemplo dentro de la iglesia. Para hablar con otros niños, otros jóvenes, y hablarles de manera tal que sientan el calor de un padre en la vida de ellos, aun cuando no sean su papá. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros como padres espirituales dentro de la iglesia, no estamos llamados a preparar el camino para nuestros hijos. Pero sí estamos llamados a preparar a nuestros hijos para el camino. ¿Me siguen? La tendencia es que nosotros queremos ir al frente como padres y hacerle la vida fácil y preparar todo para nuestros hijos. Cuando la realidad de a quien tenemos que preparar es a nuestros hijos para el camino que van a tomar. ¿No? Proverbios 22:6 nos dice bien claramente, instruye al niño, ¿dónde? En su camino, y cuando llegase a viejo, no se apartará de él. Es al niño al que hay que instruir, no es el camino el que hay que preparar. Trabajar y ministrar en la vida de nuestros hijos. Pablo fue un ejemplo y un mentor para Onésimo. Onésimo compartió con él, vio su testimonio dentro de la cárcel, aún predicando, escribiendo cartas, preocupándose por las iglesias. Y vio también cómo Pablo utilizó palabras de bendición para con Onésimo y palabras de emociones y de sentimientos en la carta a Filemón. Carecemos de eso hoy en día, hermanos. A mí me preocupa mucho el hecho de que la tecnología y el diario vivir y lo que llamamos el trajín diario nuestro nos está separando por completo del núcleo familiar. Nos está separando por completo de nuestro llamado y nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. Nos está separando por completo de lo que debe de ser nuestra función como padres. Mire, hay una realidad en medio nuestro. Y es que la cultura está empujando a la paternidad fuera del núcleo familiar. Ya hay lugares, como recientemente, un par de años atrás, al sur de España, hubo un movimiento para que se eliminara el Día de los Padres por completo, que no se celebrara ese día más y no se considerara como de importancia dentro del núcleo familiar. Lo que comienza en Europa llega acá a Estados Unidos. Y lo que llega a Estados Unidos se pasa a nuestros países latinoamericanos. Y la iglesia está llamada a detener este movimiento. La iglesia está llamada a levantarse y a levantar su voz y decir no a ese tipo de movimiento. Y realmente ser verdaderos hombres y mujeres de Dios y ser la sal y la luz de esta tierra. No podemos seguir viviendo escondidos ni detrás de la tecnología, ni detrás de los medios sociales. Tenemos que realmente entrar y actuar en aquellas áreas donde se necesita que haya el sentido de paternidad y el sentido realmente de lo que debemos de hacer como hijos de Dios y como creyentes. Esta carta tiene un mensaje precioso. Esta carta tiene un mensaje que es para ti y para mí. Porque aunque usted no lo crea, usted y yo somos Onésimos. Ustedes y yo también somos esos Onésimos. Cuando Pablo le dice a Filemón,
Si algo Él te falló, si algo Él te hizo, cóbramelo a mí. Yo te lo pago. ¿Me están escuchando? Escucha lo siguiente. Hay una carta escrita que tiene mi nombre y tiene tu nombre. Hay una carta que se escribió con sangre y se dirigió a un padre. Hay una carta escrita por un hijo. Pablo escribió la carta como un padre. Jesús escribió la carta como un hijo. Pablo tenía un dilema. ¿Qué hacer con Onésimo? Jesús tenía el dilema. ¿Qué hago con Rafi? Y Jesús, con su sangre, se sentó y escribió esta carta. Padre, yo sé que Rafi te ha ofendido. Y yo sé que Rafi te ha fallado. Pero ahora Rafi me es útil. ¿Sabes qué, Padre? Ahora Rafi nos es útil a los dos. Ahora yo estoy en él y él está en mí. Recíbelo como me recibiste a mí. Con él va mi propio corazón. La deuda de Rafi, lo que él te hizo, lo que él te robó, cóbramela a mí. Ponla en mi cuenta. Ya, yo la pagué con la sangre que derramé en la cruz en el Calvario. La pagué a precio de sangre en una cruz. Y esta carta está escrita como mi propia sangre con la cual di mi vida por Rafi. Acéptalo ahora como tu hijo, que seamos uno como tú y yo somos uno. Ahora Rafi te es útil. Él refleja tu imagen. Al ser uno contigo, tu amor de padre, tu amor paternal, tu amor incondicional, tu gracia incondicional, tu misericordia fluye en la vida de Rafi. Con él va mi corazón. Y esa carta lleva tu nombre. Y esa carta está escrita por ti, para cada uno de nosotros. Y yo quiero tener el tiempo para hacer una invitación, junto con mi hermano y mi amigo, el pastor Fernando, de tener un tiempo para orar por ustedes que quieran venir y que se ore por ustedes en la tarde de hoy. Tanto el pastor como yo vamos a estar aquí. Y si en este tiempo usted quiere pasar para que oremos por usted, podemos ir pasando ahora, ¿sí, pastor? ¿Qué tal si nos ponemos en oración, en actitud de oración? Y aquellos que quieran que oremos por usted, por favor de pasar acá al frente, acá donde está el pastor, y podemos estar orando por usted. Si usted en algún momento necesita tener en su corazón esa reconciliación con Dios, saber que Dios es su Padre y saber que Dios lo está aceptando a usted de la misma manera que Pablo envió a Onésimo, a su padre, este es el momento para que podamos orar por usted. Vamos a bajar nuestros rostros, vamos a mantener una actitud de oración, y aquellos que quieran recibir oración, este es el momento de pasar al frente. Sí.